¿Se acuerdan de lo que dijo el capitán Tregua allá en la ahora legendaria cadena de perros? Bueno, sus palabras se hicieron realidad. La serpiente es el nombre con el que se autodenominaron una fila enorme de niños que marchan a través de las tierras yermas, huyendo de la devastación de sus hogares y siendo asediados constantemente por fuerzas que buscan aniquilarlos. Perros que los atacan para destrozarlos, cazadores que secuestran niños para devorarlos, gusanos que infectan sus tripas para hacerlos reventar desde adentro hacia afuera, una horda de insectos que los devoran indiscriminadamente y los perseguidores que los vienen acosando desde hace mucho tiempo, los llamados quisidores. Quien lidera a esta serpiente es un niño llamado Ruth, que protege entre sus escuálidos brazos a una bebé sin padres de nombre Contenido. Así son los nombres de Erickson. Junto a Ruth viaja Badal, una niña que será el apoyo moral tanto para Ruth como para el resto de los niños que, a ojos de Badal, se mantienen unidos y marchan a pesar de lo desolador que es la caminata, gracias a que Ruth los lidera, algo que el niño nunca quiso hacer, pero que a pesar de ello, la presión de tener a su espalda la vida de 10.000 niños lo impulsa a seguir avanzando, destruyéndolo física y moralmente con cada paso que da, algo que Badal buscará evitar, hablándole y recitándole poemas para impulsarlo a dar un paso más. Sin saber que dichos poemas, en una tierra desolada como lo son las tierras yermas, adquirirán un poder que determinará la supervivencia de la serpiente. Esta es una de las tramas más duras de leer y que se puede volver un poco densa y dispersa. Esto último debido a que las escenas en que vuelve a aparecer la serpiente están muy distanciadas unas de otras, pudiendo tranquilamente olvidarte de la existencia de la misma. Aun con todo, resulta muy cruda de leer, porque estamos siendo testigos de la lenta aniquilación y la subsecuente desesperación que un ejército conformado por niños abandonados que se vieron forzados a huir de estos quisidores que, sin importar lo hostil del terreno, no cesan en sus intentos por alcanzarlos y otorgarles su retorcida justicia. La mayor parte del foco está centrado en el viaje de Ruth y Badal, Ruth siendo el líder autoimpuesto, quien carga con la niña Contenido, siendo su motor para moverse por las tierras yermas. El caso de Badal es el más curioso, ya que sufre a lo largo de esta novela y la siguiente una suerte de transformación, llegando a adquirir el poder de la voz, a través de recitar una suerte de poemas que buscan, de alguna forma, plasmar en pocos versos la situación que la serpiente está experimentando. Una trama cruda de leer, porque son literalmente niños sufriendo cuanta penuria existe en estas tierras. Leer esto me pareció como leer la crónica de un grupo de exiliados que tuvieron que huir de sus tierras devastadas por la guerra, algo no muy lejos de lo que les sucedió a estos niños. Por otro lado tenemos a Khalid, la última superviviente de su pueblo, los Elan, quien se encuentra cruzando un pasillo que, por cómo lo describe, recuerda a la de una suerte de nave alienígena abandonada, con cables colgando de los techos, desparramados por los suelos y paneles de las paredes caídos, derramando líquidos de naturaleza desconocida para Khalid. No pasa mucho tiempo hasta que se encuentra con algo que seguro pensaste que no volverías a ver. Una matrona que Jane Shemalé, pero una vivita y coleando, porque resulta que esta raza ha estado en el mundo de Wu desde hacía milenios, algo que nos deja claro la edad de uno de los Shemalé que se encuentran ahí, y que sirve como introducción a una suerte de jerarquía dentro de la raza de lagartos con espadas en lugar de miembros superiores. El asesino Shigal. El asunto de los Keshen Shemalé puede resultar casi como salido de la nada, pero tiene su trasfondo vagamente explicado en los libros anteriores, y en este libro, Polvo de Sueños,
se da como una suerte de conclusión a esa historia escuetamente contada en el Libro de los Caídos. El objetivo final de la matrona se reduce a una cosa: sobrevivir. Acá se nos revela la razón por la que el caudillo Máscara Roja iba junto a dos Keshain Shemalé a su lado durante la guerra con los Letheri en la Tempestad del Segador, y es la siguiente: lo estaban probando para ver si servía como espada mortal. Si recordás lo mencionado en Memorias del Hielo, el título de espada mortal es el equivalente antiguo de los que actualmente, dentro de la cronología del Libro de los Caídos, se conoce como caballero en el panteón malazano. La espada del dios venerado en el mundo terrenal. Brucalian, Rezongo, Tok-Anaster y Krugava son ejemplos de espadas mortales, muy dispares entre sí, pero cumplían con el deber impuesto por sus respectivos dioses. Al menos eso quería creer Drake para con Rezongo. En este caso, la espada mortal sería para la matrona, no para un ascendiente y dios ancestral. Razones puede haber muchas, pero yo pienso que el que hayan optado por un humano se debe a la desesperación de la raza misma. Los Keshain Shemalé, Sac-Shurok y Gund-Mah, macho y hembra respectivamente, acompañaban a Máscara Roja para probarlo, para ver si merecía la pena depositar un poder tremendo, como lo era el ser una espada mortal, en un mortal, en concreto con este caudillo. Pero debido a la batalla final de los Lesna, en el que literalmente fueron aniquilados en su totalidad a mano de los Letheri, el golpe mortal que los lagartos le dieron a Máscara Roja se debió a que no cumplió con las expectativas y prefirieron descartarlo. Visto en perspectiva, cobra un nuevo significado la presencia de los Keshain Shemalé en la Tempestad del Segador. Pero para que nos entendamos mejor, necesitamos el contexto. En lo que concierne en el Libro de los Caídos, y valiéndome de mi memoria, los Keshain Shemalé entraron en guerra con los Keshain Aruk, los Cola Corta, y estos fueron aniquilados, o eso se creía. La urgencia de la matrona es verdadera. A través de los aceites que esta raza emana de sus escamas, pueden crear un vínculo entre sí, como con otras especies, para poder comunicarse telepáticamente, al menos desde la perspectiva de Khalid, como ya mencioné, la última superviviente de su pueblo, y que fue convocada por la matrona para convertirse en su Destriant, su sacerdotisa suprema, digamos, para emprender un viaje junto a Sac-Shurok, Gund-Mah y el asesino Shigal, Gur-Rul, para encontrar a los miembros restantes de este triunvirato, una espada mortal y un yunque del escudo, para prepararse para la batalla final que determinará si su especie sobrevivirá o no. Y si se acuerdan, en la Senda Imperial, un pequeño grupo de malasanos descubrieron la presencia de unas misteriosas fortalezas flotantes. Otro aspecto también a destacar de los Keshain Shemalé es que dentro de la misma raza existe una suerte de jerarquía. Tenemos a los zánganos, que pueden transformarse en alguna otra especie de estos Keshain Shemalé. Tenemos a los cazadores Kel, que serían el equivalente a los soldados rasos, los de las cuchillas por miembros superiores. Están los Begad, que serían la infantería pesada y que cuentan con miembros para sostener armas y escudos. Los centinelas Jan, compañeros de la matrona, y la matrona misma, la reina Shemalé, capaz de poner una cantidad estúpidamente enorme de huevos y criar cientos de soldados rasos como lo son los cazadores Kel. Pero también existe ese otro tipo de Keshain Shemalé, uno mucho más peligroso que los cazadores Kel, los soldados Begad y los centinelas Jan juntos. Los asesinos Shigal, Keshain Shemalé capaces de volar, más grandes que cualquiera de los demás tipos, salvo la matrona, quien curiosamente esta nunca daba a luz a más de 3 asesinos. La naturaleza de los asesinos es esa, matar, y entre ellos nunca se podría formar una alianza.
por lo que cada asesino protegía a la matrona de los otros dos. Estos rasgos lo tenían programado desde su concepción, ya que los aceites que emanaban son anatema, es decir, que entre ellos se rechazaban. Es como si vieras a alguien que apenas lo ves ya te cae mal y no querés tener nada que ver con él. Bueno, algo así, pero mucho peor. Además, con Khalid exploramos un tópico interesante: el fin de las civilizaciones y lo que implica que éstas desaparezcan. Khalid es la última del pueblo de los Elan, y aquello es algo abrumador de por sí. Toda esa historia, toda esa cultura, esas tradiciones, la gente que conocía, la que no, su familia, sus seres queridos, todo desaparecido. Y el mundo se sigue moviendo. La historia se pierde cuando no queda nadie quien la recuerde. Además, descubriremos ciertos matices sobre qué significa ser Destrian más allá de un canalizador del poder del dios al que se venera. A lo largo de esta novela veremos indicios de una presencia oculta, pero de eso hablaré un poquito más adelante. Durante una mayor parte muy dispersa de este libro, entramos en la piel de un fantasma, o así es como Erikson decidió que ciertos personajes se autopercibiera. Lo gracioso es que en realidad hay 7 fantasmas, espíritus que quedaron vinculados de alguna forma con este ser que se ve a sí mismo como un fantasma, pero que en realidad es alguien que conocemos y que se mandó de la suya para con el sistema de magia en el mundo que, incluso una vez el mismo Erikson preguntó qué fue lo que hizo en la tempestad del segador. Para no alargarla, porque si estás viendo este video es porque ya te leíste el libro, te tiro de una quién es el fantasma. Ikarium. Ikarium ha sido una suerte de enigma andante a lo largo de esta saga y que su personaje se fue construyendo a través de lo que otros decían de él, de distintas leyendas que se transmitían sobre su presencia y de cómo la misma traía destrucción a todo aquello que se interpusiera en su camino y optara por hacerlo enfadar. Un Hulk, así como Karsa Orlon es un Conan, pero más complejo. En la tempestad del segador, Ikarium se suponía que sería el último en enfrentar al emperador Rulad, esto significando, según diversos personajes, la destrucción de todo Leceras y posiblemente del mundo. Algo que opino que ya era un poco sobreexagerado. Sí, Ikarium destruyó una ciudad en 7 ciudades, pero no olvidemos que en el mundo existen seres igual o más poderosos que Ikarium y que podrían hacerle cuando menos frente. Pero bueno, esa es la imagen que nos pintan del mestizo Yagud y no va a cambiar a esta altura del partido. Ikarium cedió su lugar a Karsa Orlon para pelear contra Rulad. Y dicho sea de paso, el Teblor, al mirar a los ojos de Ikarium, todo deseo de enfrentarlo se desvaneció, al notar un rasgo que nadie había visto en milenios, y es la otra parte de su mestizaje, que era mitad Yagud y mitad Toblakai. Un dato anecdótico, pero que quería mencionar, mi memoria todavía no me falla. Ikarium entonces decidió darse una vuelta por Leceras y se cruzó con el artefacto que el mercader Rautos Ivanar había estado desenterrando, presa de su obsesión por los artefactos. Ikarium, al entrar en contacto con esta suerte de mecanismo de relojería, recordó que en un pasado muy remoto, él fue quien lo construyó. Y no sé qué fumada pasó, pero activó un hechizo que hizo reventar toda la mierda, llevándose a unas cuantas personas consigo, alterando todo lo que creíamos saber sobre las sendas y que, tengo entendido, se explica en la saga secuela. La cuestión es que Ikarium, que para ese entonces estaba sanado de su problema de amnesia post-transformación de Hulk, terminó no solo vinculando su alma con la de unos espíritus, sino que perdió su identidad, al punto de ni siquiera poder ver su propio cuerpo, creyéndose un mero fantasma, y a los fantasmas creyéndolos humanos vivos.
Es un juego mental muy curioso, pero que dentro de todo puede resultar entretenido de ver. No es muy extensa su trama, pero sí que es muy dispersa y reveladora, a la vez que clave para la convergencia final. Para ir cerrando esta sección, quiero destacar las fortalezas que aparecen aquí. Concretamente son dos: Calce enraizado y Ampelas enraizado. Dos fortalezas con forma de dragón esculpidas en piedra y que básicamente son naves espaciales. El rival de las fortalezas flotantes con forma de piedra y con ciudades esculpidas de los Keshein Naruk, siendo engendro de Luna una de estas últimas. Si haces memoria, a Calce y Ampelas ya los conocimos en los Cazahuesos, esos dragones encadenados en la senda de sombra y que hasta cierto punto explican la naturaleza de la magia del mundo. Haciendo un poco de gimnasia mental, podríamos teorizar con que las fortalezas Calce y Ampelas enraizado se llaman así y están talladas de esa forma porque los dragones eran venerados como dioses por parte de los Keshein Shemalé. Esto es malas, podemos teorizar hasta el infinito. Y la totalidad de la trama de este fantasma mestizo transcurre en una de estas fortalezas, conocidas como Fortalezas Dragón. ¿Por qué creen que será así? Ok, ahora empieza lo gordo con esto. Así que voy a organizarlo de todo de una forma que yo mismo lo entienda, y en consecuencia vos también. Tenemos 3 zonas en las que podemos separar cada una de las tramas hasta cierto punto, y esas son Leceras, la frontera del Imperio del Éter, y las Tierras Yermas. En las Tierras Yermas, por ahora, solo ocurre toda la tragedia de los niños de la serpiente. Cada vez que los volvamos a ver, es garantía de que algo horrendo les va a suceder. En un principio se nos describe quiénes son sus acechadores, a quienes, si mal no recuerdo, los denominaban los padres. Cazadores nómadas que robaban niños para... Bueno, usen su lado oscuro de la mente para imaginar qué podrían hacerles. Después tenemos a los perros salvajes, que son eso, perros, y los gusanos del desierto. Hay un momento bastante feo en el que se describe primero cómo un niño está infestado por estos parásitos, y luego cómo estos lo terminan degradando hasta matarlo, todo a ojos de los demás niños. Después tenemos el ataque de unos insectos devoradores de carne que al más desprevenido se lo llevan y lo devoran en el aire. Es más crudo todavía. Y por último tenemos a los quisidores. Hay un momento en el que una nueva niña aparece, una que a ojos de Badal es más alta de lo normal y más pálida, ya que resulta que ésta pertenece a los aguados, una subraza o estrato dentro de la raza de los Forkrul-Asail, esos cara pálidas de extremidades extra que vimos en el 4º libro, el 5º y que veremos todavía más en este libro y el último. Estos quisidores, una deformación de su verdadero título, inquisidores, buscan aniquilar a la serpiente, darles su justicia absoluta, por lo que los andan persiguiendo. Y para intentar acelerar el asunto, mandaron a esta niña infiltrada. Más adelante, con el despertar de Badal y la mística que encierran sus poemas y el poder que estos desatan, el plan de los quisidores fracasa, y la serpiente logra sobrevivir un día más. Uno más en los que seguirán marchando por las Tierras Yermas a un destino incierto. Las Tierras Yermas se exploran más en el siguiente libro, por lo que mucho no puedo agregar, salvo la misteriosa ciudad de Icarias. Poco y nada recuerdo sobre esa ciudad. Creo que cierto personaje estuvo encerrado ahí por mucho tiempo. Tras la derrota de los Tis de Edur y que estos se volviesen a sus tierras del norte, los cazahuesos se toman su tiempo para recuperar energías y aprovisionarse, pues tienen una nueva misión a las puertas, un nuevo destino y, para desgracia de todos los soldados, una nueva guerra. Pero lo que marca la diferencia de todas las anteriores es que no tienen idea de a qué enemigos se enfrentarán. El hermetismo de la consejera Tabor los hace dudar de si tomaron la decisión correcta de seguirla en su exilio del Imperio de Malaz.
Si recordás, en el sexto libro se armó la del dios y el diablo juntos y que la emperatriz tenía a su diestra y siniestra a los enemigos del imperio en el pasado, como lo son Malik Rel y el cerdo traidor mataperros de Corbolodón. Además de que Lassen ordenó a Tabor que entregara el 14º ejército y que volviera con ella a Kuontali. En resumen, la emperatriz estaba acorralada y entre líneas quería que Tabor la acompañara para, a mi entender, salir de ese bardo. Pero ya viste cómo terminó todo en la bahía de Ciudad Malaz. En fin, eso es historia vieja, aunque haya pasado hace 3 libros. Lether es el nuevo sitio donde están los cazahuesos y no hicieron más que saltar de la sartén al fuego. Antes de siquiera planear nada, Tabor pretende que Fiddler realice una lectura de la baraja de dragones para ver qué le dicen los hados de su destino. Esta lectura es una de las últimas, por no decir la última, que se hace en toda la saga, si la memoria no me falla, y de la que más presagios tiene encima. Es recomendable leerla al menos 2 veces antes de seguir. Ya de por sí todo lo relacionado con las barajas de los dragones y las sendas es un quilombo. Para más información les recomiendo el hermoso laburo de escritura que hizo el admin del Discord de Malaz, link en la descripción, y que se publicó en la web del Caballero del Árbol Sonriente. Hace todo un estudio académico de qué son las sendas y por qué no las entendés. Link en la descripción. Pero Lether es un sitio muy especial. Las sendas ahí, en cierta forma, no funcionaban, y la magia que abundaba era la de las fortalezas, o dominios en la nueva traducción. Una hechicería menos sofisticada como la que estuvo proveyendo Krull a través de su sangre y venas. No obstante, si recordás lo que hizo Icarium, notarás que no solo en el panteón ha habido cambios, sino también en la fuente misma de poder. Para que se me entienda, Icarium, no me preguntes cómo, se sacó la pichula y dijo, bueno, estas son mis nuevas sendas, jódanse, y modificó todo lo que creías saber y no entendías sobre las sendas. La cosa es que Fiddler no quiere hacer esa lectura, porque sabe, siente, que en Lether hay fuerzas salvajes, erráticas, que merodean por aquellas tierras. Y una de ellas tiene la forma de un dios ancestral tuerto, que busca recuperar lo que considera que le pertenecía, es decir, el dominio de las fortalezas, por lo que pretende desafiar al mismísimo nuevo señor de la baraja, con tal de conseguirlo. El errante es un dios ancestral del que mucho hasta ahora no sabemos, más allá de que fue tan pelotudo de dejarse engañar por una bruja que llegó a arrancarle un ojo, cosa muy seria en este mundo, ya que tranquilamente lo tiene, o tenía, agarrado de los huevos. ¿Pensás que si a vos te roban una uña o un poco de tu sangre, te pueden someter mediante cualquier tipo de hechicería? Algo que Bruja de la Pluma ya había pretendido hacer con Brice Beddick cuando éste murió, a través de un dedo. El caso del errante es curioso de examinar. Un dios depuesto de su lugar, anterior señor de las losas, el equivalente antiguo a la baraja de los dragones, ahora busca recuperar ese poder del que antaño era poseedor, y a su vez tiene un plan muy descabellado, cuyas pretensiones se me quedaron diluidas en tanta maraña de tramas y subtramas. Al punto en que recuerdo lo que ocurre, pero no el qué del por qué ocurre. Así estoy. Hay un punto en la historia, en concreto la tempestad del segador, en el que el errante se cruza con otro dios depuesto de su trono, allá por el segundo libro, Fener, y este también tiene pretensiones de llevar al cabo un plan. Un detalle no del todo menor que por ahí se te pasa de largo en lo denso que es el libro de la tempestad. Para lograr su objetivo, el errante se une a otros 2 dioses ancestrales que ya vimos anteriormente, dentro de una fortaleza sumergida, Nudillos y Kilmandaros, y a través de estos personajes vemos una conexión con un elemento que no se volvió a tocar desde, como mínimo, el 4.º libro.
el dragón crucificado Corabas. Les recuerdo que tienen en la descripción el link para leer ese hermoso artículo académico que hizo Alejandro sobre las sendas. Para no confundirlos tanto y para que le den una oportunidad a este artículo que menciono, diré que cada aspecto de la magia está asociado a un dragón. Por cada senda hay un dragón. Entonces, gracias a los dragones existe la magia. Ahora, Corabas es la antítesis de todo esto. Es la representación de la no magia. Y como la magia está ligada a la vida, como por ejemplo la senda de la diosa dormida Ascua está asociada a la vida del mundo, negar la magia es negar a la vida. Y Corabas, con su sola presencia, es capaz de destruir toda vida que pase por su sombra. La Otataralita es el elemento que impide que los magos puedan usar sus sendas, y es parte del aspecto de Corabas. Pero a la vez que esta dragona niega la magia, a su vez mantiene un equilibrio dentro de las fuerzas salvajes de la magia, por lo que incluso aniquilar a Corabas es romper este balance. Y el errante, junto con Nudillos y Kilmandaros, pretenden liberarla para provocar el caos absoluto. ¿Y cómo pretenden liberar al ser capaz de destruir el mundo? A puñetazos. Ahí entra Kilmandaros. Y no te estoy jodiendo. A puño limpio piensan liberarla. Todo esto pretende hacer el errante, siendo el primer paso de todo el arreglar unos asuntos con Brisbedict. Hablando de Brisbedict, el errante se la tiene jurada, porque se suponía que el hermanito menor del emperador Tejol, el único, se quedaría muerto y doblemente muerto, y en medio de esa lectura que tanto Fiddler quería evitar, que dicho sea de paso provoca un descontrol en todo el imperio a nivel hechiceril, ya que fue algo así como encender una antorcha en medio de un bosque oscuro lleno de depredadores y hacer reventar un maldito de paso, el dios ancestral se la juega para acabar con él no una, sino dos veces. La primera irrumpiendo durante la lectura, pero terminando por salir rajando cuando le amenazaron con que el mismo señor de la baraja se presentaría ahí para ponerlo en su sitio. A estas alturas es posible que Ganoe siga de viaje con la hueste. Y la segunda en un callejón, pero que gracias a unos soldados que pasaban por ahí lograron volver a espantarlo. Porque puede que no recuerdes lo ocurrido con Polien en Gdanisvan, pero cuando un dios ancestral o un ascendiente está en el mundo terrenal, una simple flecha o una esquirla de Otataralita puede matarlo. En un principio mencioné que, debido a la naturaleza inconclusa de este libro, hay varias tramas que parecen quedar pendientes, como que no tienen una suerte de cierre como ocurría con los anteriores libros. Y la de los Temblor es una de ellas. Los Temblor fueron poco a poco introducidos a partir del séptimo libro, siendo Jan Tovis, conocida como Crepúsculo, su reina. Existe una suerte de mística, una suerte de culto hacia el mar y la costa. Sus tierras, conocidas como Fuertes de la Doncella, se están hundiendo, debido a que los témpanos de hielo que en un pasado remoto el ascendiente Gothos invocó en toda la tierra antigua del éter para sellar la magia, empezó a derretirse, una suerte de símbolo de cambio o de resurgimiento, como se puede ver retratado con el accionar de Icarium y su mecanismo de medir el tiempo con el que entró en contacto. Podría interpretarse así, como así podría verse desde el lado de que los Temblor ya no tienen lugar ahí, que esas tierras ya no les son gratas, reflejado con que lo que consideraban su hogar en Lether se está hundiendo, y ya no teniendo otro sitio al cual recurrir. Al menos no en ese plano terrenal. El objetivo de los Temblor en este libro es viajar a las tierras que ellos conocen como su hogar ancestral. Y para ello, Jan Tovis
planea abrir un portal hacia una senda conocida como el Camino de Galán, el cual los llevará hasta su verdadero hogar. Para esto requería la ayuda de los hechiceros del pueblo. Pero justo se dio que su hermano Jedan Derrick, la guardia, los asesinó a todos menos a 2 brujas, que rejuvenecieron gracias a la magia que destilaba Jan Tovis. Ante este hecho, Crepúsculo destierra a su hermano, y este se va, para luego volver cuando tanto el pueblo de los Temblor como un grupo numeroso de Letheris se disponen a cruzar dicho portal hacia el Camino de Galán. Y es aquí cuando se empieza a desarrollar una trama secundaria muy desconectada, pero que tiene cierta relevancia, al punto que estas 2 portadas del último libro decidieron darle foco a lo que sería el desenlace de esta trama. Pero de eso hablaré en el próximo video. Básicamente, la primera mitad de la trama de los Temblor, hablando en conjunción con el 9º y 10º libro, trata de llegar a la ciudad abandonada de Carcanas, hogar de los Tiste Andi, abandonada tras la guerra Tiste y el abandono de Madre Oscuridad hacia los Andi, hecho que se revirtió con su regreso en Doblan por los Mastines, con el sacrificio de Anomander Rake. Existe un vínculo milenario entre los Temblor y los Tiste Andi, y que, supongo, se explora en los libros de Carcanas, así que mucho no me puedo explayar en este apartado. Se los dejo como tarea para el hogar. Hay 2 elementos a destacar durante esta travesía, y son los encontronazos que tienen Jan Tovis y Jedan Derrick. Durante el recorrido por el Camino de Galán, Jan Tovis ve que hay una suerte de destellos que los están asediando, y que no tarda en percatarse de que se tratan de los enemigos que van a tener que enfrentarse, porque sí, como todo ejército de Malaz, marchan hacia una guerra. Luego está el primer encontronazo que Jedan tiene una vez ingresado en el Camino de Galán, y es el de un Forcrul-Asail que estaba siguiendo al ejército de su hermana. Y así como quien no quiere la cosa, Jedan termina matándolo, percatándose así de que hay más actores detrás de escena que solo los que se van a enfrentar más adelante, por lo que, eventualmente, termina reinsertándose en el ejército de Jan Tovis. Y qué sabia fue esta decisión, como nos lo demostrará Jedan Derrick una vez se encuentre cierta espada en cierta orilla. Mucho más no hay para decir de los Temblor. Solo hay para agregar que 2 personas más los están persiguiendo. El herrero Mekros Waithal y la Tiste Andi Sandalat Drukorlat, que en un principio habían ido hasta el fuerte de la doncella para encontrarse con Imander y sus parientes, pero justo al final de la tempestad aparece Clip y se lo lleva. Entonces decide seguir a los Temblor, porque presiente que algo saben, porque descubre que el portal por el que pasaron era uno que solo se podía acceder a través de magia ancestral, a través de Cur Algalain, la senda de los Tiste Andi. Tiene su relevancia el hecho de que Sandalat esté aquí, y hay cierto eco de un pasado remoto, debido a que tiene momentos en los que recuerda cuando ella era niña y sufrió una especie de trauma que la dejó marcada. De nuevo es posible que se desarrolle más en la trilogía de Carcanas, y que en el libro de los caídos lo que estamos viendo es el final de una historia aún más extensa de lo que creemos saber. ¿Te acordás de Udinas y Siljas Ruin? Yo tampoco. Bueno, fuera de bromas, estos vuelven a aparecer, y esta trama es una que mucho no logré comprender. Silchas le pide a Udinas que le ceda el tutelaje de su hijo Ruth Elal, ese niño que nació fruto de una violación hacia Udinas por parte de una ascendiente, y que el resultado fue un Elaint. La idea de Silchas Ruin es, a mi entender,
enseñarle al joven Ruth Elal el poder de manejar su sangre draconiana y lo que implica ser un Elend, mostrándole la capacidad destructiva que posee y la elección que puede tomar sobre el cómo usar ese poder. No sé, mucho no me hagan caso. Recuerdo que había secciones donde era puro diálogo introspectivo de parte del Cuervo Blanco y que, honestamente, me hacían mirar al techo. Aunque he de decir que me bajoneó cuando se cruzaron con cierta y más, que le reveló sin tapujos a Silchas que su hermano Reik murió. Aunque cueste creerlo, eso dejó muy trastocado a Silchas, al punto que tuvo que guardar silencio para asimilar la pérdida. El propósito de esta trama tendrá más sentido en el siguiente libro, por lo que toca esperar. Se está volviendo más complicado, ¿no? Vos solo esperá lo que viene. En sí, la trama del Éter, por ponerle una etiqueta, se centra en los cazahuesos preparándose para la larga marcha desde Leceras hasta este cachito de aquí, el corredor de Akrin, donde se encuentran los reinos fronterizos de Safinan, Akrin y Volcando, para así llegar a las tierras yermas, un lugar desolado, carente de vida, lugar al cual los soldados no están del todo contentos con transitar, más aún a sabiendas de que no tienen ni puta idea de por qué tienen que ir hasta allí. Hay momentos graciosos, como el roce entre las fuerzas Letheri y Malasanas, los primeros queriendo aprender de los segundos no teniendo ni la más mínima idea de qué enseñarle a los primeros. También hay un tema con una de las hijas de la reina de Volcando, pero de momento mucha relevancia no tiene para este libro en concreto, salvo un momento muy puntual al final. También hay que agregar la desaparición de la niña Pecado y Larva, el hijo adoptivo del puño Kenneth, a través de la torre de Assad, donde antes estaba atrapado Silchas Ruin por quién sabe cuántos milenios. Esta en particular es pero muy fácil de olvidar de su existencia. Y la verdad no supe ver la razón por la cual nos cuentan esta historia. Pecado y Larva tienen como un viaje interdimensional espaciotemporal, buscando un significado a algo que no comprendo exactamente pero de lo que sí puedo destacar es el deterioro mental de la niña que, dicho sea de paso, sufre una suerte de retroceso madurativo ligado a un mutismo autoimpuesto para con todo el mundo, menos para Larva, quien se siente cada vez más nervioso de compartir tiempo con ella. Sin adelantarme a lo que ocurre en el final del 10º libro, mi hipótesis sobre el cambio que sufre sería la siguiente. Hay dos sucesos que la terminan marcando de por vida. El primero creo que se narra en el 6º libro, cuando ella recuerda cómo vio a unos hombres abusando de su madre y luego cómo abusaron de ella, siendo uno de estos el sacerdote al cual, al final del 4º libro, le termina degollando. Y el segundo es lo sucedido en Igatán. Durante el incendio, un mago menciona que un elemental de fuego, un dios menor, estaba naciendo entre las llamas provocadas por los fanáticos del torbellino. Y luego vemos cómo la niña Pecado manipula el fuego para guiar a los cazahuesos supervivientes hacia la salida de la ciudad en llamas. Mi hipótesis es que, a raíz del trauma de haber sido abusada y del despliegue de magia que liberó en Igatán, junto con la presencia del elemental de fuego, este último la terminó poseyendo, aniquilando una gran parte de la Pecado original, siendo él quien toma las riendas de su cuerpo y su mente, retorciéndosela, a su vez que es influenciado por los pensamientos y sentimientos de la niña, uno de estos manifestándose con la afinidad, poca pero existente, que tiene hacia Larva. O eso, o directamente enloqueció. Este par tendrá relevancia al final de este libro. Hay una trama previa a la que me interesa discutir, y no sé exactamente dónde ubicarla, y es la de la Asociación Comercial de Trigal, el carruaje en el que viajan Rezongo y Mapo. Por cosas de la vida,
Terminan varados en Lether, muy cerca de las tierras yermas, y como el mago encargado de abrir los portales para viajar terminó muriendo, el equipo está en un quilombo bárbaro. Para colmo, fueron atacados por el asesino Shigal Gurrul y ahora andan medio desamparados. Esta trama se cruza con otra, en concreto con unos personajes particulares, y luego diverge en 3 subtramas distintas, siendo una de ellas una que no me quedó del todo claro cuál era su propósito, y es la de Rezongo. En algún punto de su historia empieza a tener sueños en los que es un tigre y se enfrenta contra una pantera negra en un bosque. Bueno, la cuestión es que, en el punto de divergencia del que les hablo, una y más le tira un dato que lo fuerza a separarse del grupo de los Trigal, algo que para mí no fue de muy buen agrado, ya que el propósito por el cual se había unido era para conseguir dinero suficiente para darle al niño Harlo un futuro mejor, pero que al final termina tirando a la basura por una suerte de cuasi delirio místico. No me malentiendan, es una desviación interesante planteada por Erikson, en el sentido de que por cosas de la vida, los planes terminan alterándose y tomando caminos insospechados, concluyendo de formas inesperadas. No me resulta mala la idea, solo que no fue de mi agrado. Además, su conclusión es... Ya hablaré de su conclusión cuando toque. Antes de hablar de esos personajes que mencioné, primero debo tocar un tema, el eje central de esta reseña. Ahora, pasemos a mi sección favorita, la trama donde ocurre lo gordo de este libro, la frontera del Imperio de Lether. Imagino que recordarás de estas 3 facciones de las que te voy a hablar, 2 de ellas siendo aliados del 14º, y una tercera que apareció al final del 7º libro y que, si no prestaste atención, o si te olvidaste, lo más seguro, se había anticipado su aparición en el prólogo de la Tempestad del Segador. Los Lágrimas Quemadas, el ejército Kundril oriundo de 7 ciudades y devotos a Coltaine y a la cadena de perros, se encuentran por orden de la consejera, despejando el camino al 14º para que, una vez que salgan de Letheras, ahorren sus energías para aquello a lo que se van a enfrentar en las tierras yermas. Notarás que la distancia entre la capital del imperio y los reinos fronterizos no hay que tomársela a la ligera. Y mientras los malasanos miran a los Letheri y los Letheri miran a los malasanos, tanto los Lágrimas Quemadas como los Yelmos Grises tratan de acomodar el terreno para el 14º. Esto es, negociar con los reinos fronterizos de Volcando y Akrin para que puedan cruzar este sector estrecho de acá. Los Yelmos Grises, para empezar, no son como las espadas grises de Itkovian. Lejos quedó el seyunque del escudo tan bondadoso y tan humano, esa espada mortal tan devota a su dios y tan dispuesta a cumplir su deber, y ese Destrian dispuesto a ayudar a sus compañeros, a pesar de que la vida se le fuera en el proceso, como vimos cuando Carnadas sanó a Itkovian, a sabiendas de que moriría por la infección de las sendas, pero que sin embargo no dudó en darle todo para salvar a su amigo. Krugava es una mujer de hierro, con los ojos fríos como el hielo, duros como el acero, y que es tan devota a su orden que no acepta desviación alguna ni discusión respecto a sus planes y el planteamiento al accionar que se debe llevar para con su ejército. Existe una suerte de rivalidad entre ella y su yunque del escudo Tanakalian, un joven que sigue aprendiendo pero que no encuentra su propia voz para cumplir su deber. Recordemos que Itkovian tenía 33 años, por lo que no es de extrañar que se haga mención a la juventud de Tanakalian. El plan que deben llevar a cabo los Yelmos Grises es negociar con el reino de Volcando,
para permitir que los cazahuesos pasen sin tener que enfrentarse al ejército de este reino fronterizo. Pero el problema yace ahí, que los de Volcando no ven con buenos ojos a estos forasteros, en especial a los yelmos grises, a quienes ven como simples mercenarios que buscan atravesar así como así sus tierras. No solo hay roces entre el yunque y la espada, sino entre este par y los enviados de Volcando, los cuales, a la que tengan oportunidad, pretenden atacar a los yelmos grises para volverlos sus esclavos. Hay una suerte de juego de voluntades entre estas facciones, bastante interesante la verdad. Pero me estoy dejando afuera un tercer actor, el Destrian Rune Thurbian. El Destrian termina muriendo de una forma curiosa, como un helado en pleno verano, tirado en el suelo. Y antes de sucumbir, siendo descubierto por Tanakalian, lanza un presagio de lo más curioso. Alguien los va a traicionar. ¿Pero quién sería? ¿Los de Volcando? ¿La consejera? ¿La espada mortal? Estas son las dudas que le surgen al yunque del escudo, quien siempre se encontrará en tensión para con su líder, algo que se deja entrever entre los diálogos que ambos mantienen. Es interesante de ver cómo se desarrolla esta trama, y cómo a falta de un Destrian, porque siempre tiene que haber uno, eventualmente surge otro candidato. O mejor dicho, candidata. Con los lágrimas quemadas es casi lo mismo que con los yelmos grises, pero sin este bardo interno entre la comandancia. Tiene el agregado de que se ven obligados a luchar contra los Volcando, cuando los mercaderes empiezan a tomarlos por meros salvajes, descerebrados, y les cobran un sobreprecio excesivo por el agua y la comida. Lo que termina estallando en una escaramuza entre las fuerzas de Volcando y los soldados del caudillo Gal, o Giel en español, aunque a veces está escrito también como Bilis. El bardo que se forma entre los Volcando y estos dos ejércitos es tan al pedo que la mismísima reina Abrastal se viste la armadura y sale junto con su ejército privado, la Legión Púa Eterna, y un caudillo vargastiano, Gilk, y su legión, para intentar arreglar las cagadas que se mandaron los mercaderes. Aun con todo, es un hermoso quilombo de presenciar, porque ves cómo dos ejércitos de una misma alianza lidian con una misma nación de dos formas distintas, y cómo se llega a un acuerdo tras unas cuantas escaramuzas. Incluso se da lugar a pequeñas historias de héroes que, a vista de otros, se convierten en eso, héroes. Pero desde la perspectiva de estos personajes, en concreto de uno, él mismo no se consideraba como tal, y que, tras su muerte, se crea esta doble visión entre lo que sabemos de él y cómo era, y lo que el pueblo cree que era. No sé, un detalle interesante. Además, al ser los lágrimas quemadas una suerte de ejército tribal oriundos de 7 ciudades, se da un encontronazo sutil pero curioso entre estos y otro ejército tribal oriundo de otro continente, liderados por ese caudillo vargastiano que constantemente muestra deseos de encamarse a la reina. En un rato hablo de este caudillo. Pero antes, vayamos con los verdaderos bárbaros. Luego de sufrir por 300.000 años, Onos Tulan redescubrió el significado del amor y la verdadera amistad. De la amistad, el ejemplo más claro es su vínculo de hermandad con Tok el Joven, quien, tras este morir y renacer, Tur lo reconoció dentro del cuerpo de Anaster, el primer hijo de la Semilla de los Muertos, ahora renombrado Tok Anaster, espada mortal de las espadas grises de la Orden de los Lobos del Invierno. Mi Daenerys se animó tanto. Todo esto ocurrido allá en el lejano continente de Genavakis. Y en cuanto al amor, está Hetan Taur.
quien tras acostarse con cuanto hombre se cruzaba en su camino y que veía que merecía la pena el revolcón de una noche, se cruza en el camino de Tul y de Quilaba, reconociéndolos a ambos como hermanos y viendo en Tul un hombre que, según las bellas palabras de Ethan, no se había acostado con una mujer en mucho tiempo. Y la sonrisa y la mirada de Tul fueron suficientes para robarle el corazón a la mujer vargastiana, quien asentaría cabeza con él y crearían 3 hijos. Unas gemelas hijas de Krupe y un hijo de ambos. Además, recordarán que en la cámara del Consejo de Máscaras en Capustán, Ethan y su hermano Kafal fueron para encontrar a sus dioses vargastianos, literalmente enterrados bajo los cimientos, junto con unos barcos, señal de que en el pasado este pueblo eran navegantes. El diálogo que mantuvieron Ganó Sparan y Kafal daba señales de que los vargastianos replicarían esas balsas para emprender un viaje a lo que consideraban era su tierra natal. Y esas balsas son las que un soldado descubre en la ciudad de Dren, en Lether, quedándose con el culo abierto al ver cuántas eran y cuántas personas podrían caber en ellas, resultando un número descomunal. Por desgracia, Tul llegó como nuevo caudillo de los vargastianos, para contemplar la segunda muerte de Tok, el joven, cuando éste pretendía darle tiempo al Lesna Torrente y a unos niños Lesna para que huyeran, luego de que Máscara Roja guiase a todos los Lesna a su completa aniquilación contra los Letheri de Drene. La sola vista de Tok muerto bastó para desgarrar el alma de Tul, y ese fue el inicio de la caída del Imaz renacido y de su familia. Los vargastianos son un pueblo muy arraigado a sus tradiciones, y no ven con buenos ojos que un forastero como Tul, a pesar de que él es de la raza antecesora de los humanos, trate siquiera de modificarlas, o de aportar algo nuevo, una visión un tanto distinta. Y nada ayuda a que los dioses vargastianos renacidos sean una suerte de infantes entre los demás dioses en el panteón, y que no aporten nada bueno ante su pueblo. Además, los vargastianos están estancados. Se suponía que se encontrarían, por orden de Tul, con las espadas grises para librar una guerra contra los Letheri, que dicho sea de paso, fue el último contrato de esta hueste de mercenarios y que sus restos fueron encontrados por Máscara Roja en el prólogo del 7º libro, descubrimiento que le instó a volver a su pueblo, los Lesna, e instarlos a levantarse en armas contra los Letheri, sin guardarse de echarles la bronca por haber abandonado a sus aliados. Pero ¿a qué me refiero con estancados? Básicamente, a que no saben qué carajo hacer. Ellos fueron a por una guerra y ahora están en una tierra extraña, y todo lo que envuelve a los vargastianos, todas las emociones, la ansiedad, la bronca, la rabia, la impotencia, el egoísmo, la impaciencia, los celos y la ambición, se manifiestan en unas palabras que Ethan le dice a su esposo: búscanos un enemigo. Y el asunto es que Tul ya no siente deseos de luchar, no encuentra sentido alguno a ese accionar. Él, como Imaz, como ex clan Imaz que experimentó en carne propia lo que es una verdadera guerra sin sentido, busca cambiar aquella visión que tienen los vargastianos y enseñarles un modo de vivir distinto, cosa que no agrada mucho a las diversas facciones entre estos bárbaros, por lo que no tarda mucho en armarse una conspiración para derrocarlo de la peor forma posible, tanto a él como a su familia. Y esto fue lo que Spax, el caudillo de los vargastianos Jilk, que acompaña a la reina Abrastal y a su legión Púa Eterna, le llevó a abandonar a su propio pueblo.
Umbraltaur, el padre de Hetan y caudillo que logró unificar a los Vargastianos, se ahogó al llegar al éter, lo que depositó toda la responsabilidad y el peso del pueblo en hombros de Tul, un forastero. Y Spax vio que los Vargastianos no lo tolerarían, que buscarían derrocarlo, que se formarían alianzas que terminarían arrancándose la yugular a mordiscos. Y antes de someter a su tribu, optó por lo más seguro y que asegurase la supervivencia de los Yilk y abandonó a los Vargastianos, para unirse, como ya les dije, a la reina Abrastal de Volcando. Lo que demuestra que no todos los Vargastianos son tan bárbaros como los forasteros ven. Bueno, sí, tienen su ataque de salvajismo, pero el movimiento de Spax demostró una capacidad de anticipación y proyección de la inminente e inevitable aniquilación de su pueblo. Por lo que, si ellos y sus Yilk iban a morir, mejor hacerlo en una guerra y no en una confrontación sin sentido por ver quién la tiene más larga. Si antes tenías una imagen de los Vargastianos en el tercer libro, olvídate de que ésta se sostenga. Rápidamente, cuando descubren a las legiones de Acrin y Safinan, no dudan en entrar en batalla sangrienta y sucia a modo de descargar toda esa presión acumulada y de satisfacer sus deseos de sangre, sin dejar de lado lo que tienen planeado hacer a Tul y a su familia. Son egoístas, bárbaros, salvajes, son un pueblo con una cultura muy arraigada a las tradiciones y a la absoluta aceptación de las mismas, no dejando lugar a cuestionamiento alguno. Y todo explota en el famoso, infame capítulo 15. Si viste mi video ya bastante rancio de Mr. Increíble Becomes Uncanny, estarás de acuerdo conmigo en que el primer puesto lo tiene bien merecido el capítulo 15. Y es que no es solo lo que ocurre en sí, sino todas las implicaciones que conlleva y lo que desata. Un suscriptor me sugirió hablar con full spoilers, así que seguiré su consejo, sin guardarme nada. No hay nadie quien nos cuide, nadie quien nos vea, nadie que nos pregunte quiénes fuimos, quién nos dio forma con manos cariñosas. Nadie queda para presenciar esto. Polvo de sueños, polvo de todo lo que nunca conseguimos, polvo de lo que podríamos haber sido y de lo que no podemos evitar ser. Polvo de sueños existe para mí únicamente para contar esta historia, la aniquilación de los Vargastianos. Khalid viene de un pueblo que fue aniquilado. Solo sabemos lo que ella nos puede contar, o lo que pueda recordar. Los Keshain Shemalés son, bueno, un pueblo que teme su aniquilación, y por eso la matrona toma medidas desesperadas para evitar ese fin. Y los Vargastianos, a pesar de ser muy numerosos, cientos de miles que navegaron desde Yenabakis hasta Lether, no están exentos de este final. El antecedente es el siguiente. Los Vargastianos son un pueblo incivilizado, a ojos de extranjeros, que mantienen tradiciones salvajes y con una dosis alta de violencia, donde los guerreros se pelean entre sí por las ofensas más pequeñas y las mujeres no dudan sacarse los ojos de frente a pesar de que en un pasado cercano hayan sido las mejores amigas. De entre todos los Vargastianos, solo uno mantenía cierto orden y unidad, y ese era Umbraltaur, caudillo que terminó muriendo ahogado antes de desembarcar en Lether, lo que llevó a que el marido de su hija, Onos Tulan,
tomara las riendas del liderazgo de un pueblo que lo veía con ojos hostiles. Donde la guerra primaba, lo último que deseaba hacer era guerrear. 300.000 años de guerra fueron suficientes para él, una guerra que lo terminó consumiendo, dejándole la nada misma y que por azares del destino se le otorgó una nueva oportunidad para vivir la vida que el ritual del Telán le había arrebatado. Acá se hace ver la enorme diferencia en cuanto a experiencia de vida entre dos civilizaciones, que si bien existe un vínculo que las une, siendo Tul de la raza antecesora a los vargastianos, estos últimos son producto de su época y sus vivencias, sus costumbres y tradiciones. Es posible que hayan experimentado lo que es la guerra, como vimos en Memoria del Hielo y la Guerra Painita, pero no se compara con el nivel de experiencia que Tul posee, donde los vargastianos buscan un enemigo para saciar su sed de sangre, cosa que encuentran atacando y saqueando a los habitantes del reino de Akrin. En el pasado, los Imas sacrificaron su humanidad para iniciar una guerra de exterminio por la supervivencia, abocando sus vidas con el único propósito de exterminar a los Yagut, sin percatarse de que con el paso del tiempo terminarían en una suerte de autoexterminio, relegando su existencia, la de los Imas, a una vida estancada en el presente, viviendo de un pasado que ya no existe, donde hoy en día casi nadie los recuerda. A lo largo de los 8 libros anteriores, fuimos testigos de la no vida que viven los Tlanimas, siendo algo más que unos sacos de huesos andantes, algo que queda constatado con el sacrificio de Itkovian. Y es en Polvo de Sueños donde vemos con un poco más de detalle sobre este pueblo antiguo. En concreto, seremos testigos del choque cultural entre Tul y los vargastianos, y de cómo las tradiciones pueden desembocar en la destrucción. El punto de no retorno, como seguro sabrás, es el capítulo 15. La conspiración no tiene un inicio del todo claro, pero yo la ubicaría en el momento exacto en que Tul se derrumbó entre lágrimas al descubrir que el soldado que vio morir ante los Letheri era su hermano jurado Tok el Joven. El mostrarse vulnerable ante el pueblo guerrero y salvaje de los vargastianos, quienes venían de sufrir la muerte de su caudillo Umbral Taur, vieron una oportunidad para deponer el mandato de Tul. No solo se sienten las malas intenciones hacia el guerrero y más renacido, sino también hacia su familia, hacia Hetan y sus hijos, que de por sí son vargastianos también, pero no a ojos de los Caras Blancas, quienes los ven como forasteros, gente ajena a la tribu, al pueblo, a las costumbres, a las tradiciones, a todo. Acá es cuando se hace mención por primera vez al ritual del Hobling. En español lo tradujeron, si mal no recuerdo, como la sanguaza. Y dentro de todo es una traducción fiel, tomando el significado de sangre corrompida, haciéndolo un poco más simbólico a lo que de verdad significa el Hobling. Hobble es cojear en inglés, renquear, y este ritual involucra la amputación de los pies, para evitar que la víctima pueda huir. En 2 ocasiones que puedo recordar se hace mención a este ritual. Una de parte del caudillo Spax y otra de parte de un vargastiano en el ejército de Tul, en el que menciona que a un guerrero lo mataron y a su esposa le hicieron la sanguaza, dándonos un anticipo de la existencia de este castigo. Como mencioné antes, la conspiración para mí tuvo inicio cuando vieron a Tul llorar, y varios guerreros buscaron desafiar a Tul para tomar su lugar, algo que no conseguían por 2 motivos. Tul era un guerrero poderoso, y a su vez, no deseaba pelear. Ni siquiera le veía sentido alguno a la guerra que tanto ansiaban los vargastianos.
Lo único que quería era vivir en paz junto a su familia. Pero esto es malaz, y esas cosas no suceden. ¿Te acordás casi al principio del video, hace casi una hora, que mencioné que había una presencia oculta? Ahora se hace presente por primera vez. Una de las tribus de los Cara Blanca, los cazadores de serpientes, de pronto es aniquilada por una misteriosa tormenta que ven en la lejanía. Y la tribu de los Zenan, donde Tul se encuentra, deciden ir al lugar de los hechos para corroborar a qué enemigos se estaban enfrentando. Tul iría a la cabeza, junto con otros Zenan, gente además muy crítica con la forma del liderar del Imaz, y que eran sabedores de la conspiración que se cernía sobre el Tul. Conspiración que se llevaría a cabo en esta exploración. Cuando llegan al lugar de los hechos, Tul se percata de dos cosas: de quién es el enemigo al cual se enfrentan, y del destino que le depara tanto a él como a sus hombres, los que lo estaban acompañando, por lo que fuerza a Bakal, uno de sus compañeros, a que lo mate y que grite a los cuatro vientos que lo asesinó, porque Tul sabía que no se contentarían con matarlo a él, sino que los matarían a todos. Ante la falta de respuesta de Bakal, Tul agarra el brazo del guerrero que sostiene el puñal y se atraviesa el estómago. Cuando justo los conspiradores los estaban rodeando, con mucho dolor por lo que acababa de ocurrir, Bakal proclama que Tul estaba muerto. Y aquí empieza el horror. Hetan intuye que algo le sucedió a su esposo y corre para salvar a sus dos hijas y a su hijo, descubriendo que estos se habían ido, un juego bastante común que tenían el de fugarse para esconderse, pero que esta vez fue una acción fortuita, ya que no pasa nada de tiempo hasta que aparecen hombres y mujeres caras blancas, la inmovilizan y, sin importar que se trataba de una mujer a la que conocían desde muy joven, ni que fuera la hija de su anterior caudillo, le amputan los pies y comienzan a abusar sexualmente de ella. No les miento cuando les digo que leer esta parte te genera un mal cuerpo al punto que te obliga a apartar la mirada para no ver el horror que se está cometiendo. Hombres y mujeres denigrando a alguien a quien conocen, despojándola de su humanidad hasta convertirla en un objeto, y nosotros, como lectores, no pudiendo hacer nada más que ser testigos. El cuerpo de Tul fue mutilado y quemado, sus hijos siguen desaparecidos, y Hetan está padeciendo el infierno día tras día por gente que una vez creyó que eran parte de su familia. Hablar de esto es complicado, triste y doloroso, sabiendo que Hetan quedó sola porque su hermano Kafal desapareció junto con la maga llamada Setok debido a que un ritual salió mal, y que su marido, Tul, está muerto y que el destino de sus hijos es incierto, lo destruye a uno por dentro a niveles inimaginables. Ese momento se queda con vos hasta que cierres el último libro. Y es acá cuando se da el principio del fin para los vargastianos. Cuanta imagen te hubieras formado de ellos allá en el tercer libro, seguro quedó destruida. Ya, definitivamente. El final de los vargastianos se da de distintos frentes, en diferentes momentos. El principal y que más destaca es a nivel humano. Vean cómo Karsa Orlong, que empezó siendo un monstruo, tuvo una transformación al punto que no es el mismo Toblakai que conocimos en la Casa de Cadenas, debido a la experiencia que tuvo con el mundo. Existían tradiciones entre los Teolor, como lo eran matar a sus rivales y violar a sus mujeres.
Una atrocidad, lo veas por donde lo veas. Sin embargo, la mentalidad de Karza cambió al punto de que ahora se lo ve más irónico, cagándose de risa de aquello que le resulte gracioso y no reaccionando brutalmente cuando le hablaban. Hasta incluso se muestra caritativo. Solo recuerden en los cazahuesos, cuando se metió a una fortaleza abandonada para averiguar qué pasó con los malasanos atrincherados allí, para terminar peleando contra un Naruk en un foso de mierda. Los monstruos, o aquellos que vemos que son unos monstruos, tienen una oportunidad para cambiar, y hasta incluso mostrar cierto arrepentimiento. No ocurre tan así con los vargastianos. Los que rodearon a Hetan y despedazaron el cuerpo de Tul no lo dudaron ni un segundo. Tul significaba el cambio, el progreso si se quiere decir, y ante ese escenario desconocido, los Caras Blanca se aferraron a lo que ya conocían, haciendo a un lado aquello que no les gustaba, dejando en claro que no permitirían la intromisión de nada que significase cambiar como ellos fueron, son y serán. Después tenemos el lado belicoso, para llamarlo de alguna forma, tanto externo como interno. Del lado externo, primero, toda una tribu fue exterminada por este enemigo desconocido. Y segundo, cuando fueron a luchar contra los soldados del reino de Akrin, una fuerza todavía más externa los aniquiló, con la forma de una tormenta de nieve que los terminó congelando hasta la muerte. Este evento fue circunstancial, justo donde estaban guerreando los Zenan, que acababan de ser abandonados por una facción de los Caras Blanca, contra los de Akrin. El dios ancestral Draconus decide hacer una reaparición en el mundo tras ser liberado de Dragnipur, espada rota a manos de Caladan Brood. Del lado interno tenemos las facciones que se armaron debido a la traición hacia Tul. Esto afectó a un grupo numeroso de Zenan, quienes vieron lo que Spax vio antes de marcharse con sus vargastianos, que el pueblo estaba condenado al autoexterminio. El caos en el campamento se desata cuando otro ejército ataca al campamento de los Cara Blanca. Los pocos que al final muestran arrepentimiento por lo que le hicieron a Hetan, y al ver que ya no había futuro, la instan a que huya, a que corra cuanto pueda y olvide todo lo referido a los vargastianos, porque ya estaban acabados. Y da la trágica casualidad de que el hermano de Hetan, Kafal, logró volver al campamento, para justo ser asesinado de un martillazo en la cabeza a pocos metros de su hermana, quien, habiendo corrido cuanto pudo, termina muriendo en silencio, en soledad, abandonada por todos. Solo pensar en esto, la verdad que me deprime, siéndole sincero. El final es una convergencia en dos frentes distintos, ambos envueltos en un aire de tragedia. El viaje de los cazahuesos salió casi todo viento en popa. El primer objetivo era llegar hasta el corredor Akrin. Y para evitar gastar sus energías en batallas innecesarias, mandaron a sus dos ejércitos, los Yelmos Grises y las Lágrimas Quemadas, para intentar despejar el camino, sea a través de la diplomacia o la espada. En mayor medida estos lograron su objetivo, y las cosas ya estaban puestas en marcha. En una ocasión volvemos a ser testigos de la presencia acechante, cuando Khalid y los Keshain Shemalet tienen la desgracia de cruzarse con esa nube tormentosa que acabó con los vargastianos cazadores de serpientes. A punto estuvieron de morir, pero justo llegaron unos Yagut enviados por un soldado gruñón barba canosa que conocemos, y estos le hicieron frente al enemigo oculto. A su vez,
Llegado casi al tramo final, Khalid completa su objetivo de encontrar a una espada mortal y a un yunque del escudo, siendo estos los soldados Hessler y Stormy, quienes terminan uniéndose a la facción de los dinosaurios y haciéndose a la idea de la magnitud de la situación en la que terminaron envueltos. Cuando los cazahuesos llegan a la entrada del corredor Akrin, el caos se desata y un portal se abre, dejando salir una conjunción de fortalezas flotantes, revelando así que el enemigo oculto se trataban de los Keshain Naruk, quienes empiezan a masacrar al 14º ejército. Da inicio un combate encarnizado, donde los soldados son devorados como carroña, mientras que el ejército de los Letheri, liderados por Brice Bedic, marchan a toda velocidad para asistirlos. Y a lo lejos, el ejército de los cazadores Kel y demás Keshain Shemaleh, comandados por Hessler, Stormy y Khalid, marchan hacia la guerra contra los Naruk. Porque resulta que la guerra que se iba a desarrollar era entre estas dos razas Keshain, y justo en medio quedaron envueltos los cazahuesos. En una zona lejana, el fantasma recupera su memoria y su identidad gracias a la ayuda del espíritu del Graal Talarak Vid, y así Ikarium termina de reactivar la fortaleza dragón, emprendiendo vuelo hacia donde la guerra entre los cazahuesos y los dinosaurios se estaba desarrollando. También surgen de una senda Larva y Pecado, ambos uniéndose a los Keshain Shemaleh, el niño también sirviendo de líder y la niña lanzando hechicería a diestra y siniestra. La convergencia fue un caos repentino, donde no hubo tiempo para planificar, solo para reaccionar, y de no ser porque uno de los espíritus que acompañaban a Ikarium le entregó un ojo de un dios ancestral, ahora tuerto, y el Jack no se hubiese mandado hacia el portal por donde salían las fortalezas flotantes, en un homenaje a Douglas Quaid en la película Día de la Independencia, todos los ejércitos habrían sido aniquilados. Y en otro lugar ocurre la tragedia máxima, iniciando con una traición. Al final, Tul perdió todo de nuevo: su esposa, sus hijos, su vida, todo. Su espíritu ya está agotado, ya no quiere saber nada más de la vida. Lo único que desea es el olvido final, la última muerte. Pretende cruzar la puerta, pero es aquí donde alguien muy querido se lo impide: su hermano Tok. El reencuentro es de lo más desgarrador, porque Tok le impide la paz a Tul, y este se siente traicionado por el último ser humano a quien quiso sinceramente. Una sensación de rabia despierta en Tul, y decide marcharse, sin percatarse que una Tlani más poderosa había forzado a Tok para impedir que Tul cruzara la puerta del embosado, porque tenía otros objetivos en mente. Tul entonces revive, su alma uniendo los huesos que tenía cerca, para volver a formar una carcasa vacía de todo sentimiento, de toda emoción, de todo, menos de una sola cosa: odio. Su influencia es tal que atrae a otros Tlani más que se encontraban enterrados, y estos manifiestan que sienten lo que la primera espada siente, y los deja abrumados. Aún así, deciden seguirlo. Tul manifiesta su objetivo: hay gente a la que tiene que matar. De entre los vargastianos que rehusaron a seguir al nuevo caudillo que traicionó a Tul, sobrevive uno que lidera el ejército que abandonó a sus compañeros antes de morir a manos de Draconus y su tormenta de hielo. Ellos son los únicos que, además de la facción de Spax, comprendieron la naturaleza de su pueblo y se rehusaron a seguir perteneciendo al mismo.
Nosotros como testigos vemos por fin una suerte de cambio en este pueblo. A última hora, pero mejor tarde que nunca. Pero eso es algo que Tull no llega a ver. Cegado por la ira, por la traición que cometieron contra él, contra su familia, cuando nunca quiso provocar mal alguno, y sin importar lo que sería de su propia alma ya toda fragmentada, habiendo sido abandonado, traicionado incluso por su hermano, comete el golpe final, y sin saberlo nunca, aniquila a la única facción de vargastianos que comprendió el mal que habían hecho y que mostraban arrepentimiento. El líder, que trató de razonar con Tull, suplicando que al menos perdonara a los niños, recibió como respuesta solamente odio. Y así, el ejército de Tlanimaas, que se fue formando detrás de Tull, atraídos por su influencia y revividos por la Tlanimaas Olar Ethil, masacraron a los últimos de los Senan, de los caras blancas, hombres, mujeres y niños incluidos, indiscriminadamente hasta no dejar ni uno solo con vida. Nadie se salvó esa noche, ni siquiera el mismo Tull. Tened en cuenta lo que dije al principio. Este libro es solo la mitad de uno muy grande, pero que a efectos prácticos, Erikson lo tuvo que partir en dos, por lo que no te alteres si al terminarlo hay muchas preguntas que no tuvieron su respuesta. Todas ellas serán contestadas en el siguiente, ¿o no? Además, el final es un poderoso cliffhanger, con un errante desmayado y una Kilmandaros preparada para liberar al ser que destruirá el mundo. Polvo de Sueños es el último tramo de la saga, un libro muy crudo y devastador, que invita a la reflexión de la naturaleza humana, la fe y el significado de la guerra. Y creo que es el libro con más puntos de vista de toda la saga, así que anda con cuidado de no perderte. Si necesitas tomar apuntes, hacelo. Cada vez estás más cerca del final, mi estimada y estimado oyente, por lo que te insto a echarle huevos y ovarios, porque te garantizo que todo habrá valido el esfuerzo. Casi me olvidaba. ¡Putos vargastianos! Hola amigos, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien. Tomó su tiempo, pero aquí está la reseña de Polvo de Sueños, larga como a ustedes les gusta, y espero que la hayan disfrutado. Estos últimos meses anduve con la cabeza en otro lugar, en gran parte en la facultad, y dándole vuelta al asunto y reflexionando de aquí para allá, decidí continuar con el canal. Le tengo su cariño y sería una pena abandonarlo, más de lo que ya lo dejé ahí tirado, tanto al canal como a ustedes. Así que sí, habrá más videos de malas. Trataré, aunque sea, de subir un video al mes para no dejarlos esperando. También probaré el formato short a ver qué tal va. Aún no se me ocurrió qué clase de contenido puedo hacer con eso, pero como son videitos cortos, algo bastante piola puede salir. Con respecto a mi cuenta de Twitter, la que ustedes conocían ya no existe. Aunque estoy pensando quizás abrir una nueva para que, si quieren, podamos interactuar por ahí. De cualquier forma, les estaré avisando en el próximo video. Y hablando de videos, como va a ser por fin la reseña del último libro después de 4 años de haber empezado este canal, tomará igual su tiempo en hacerlo. Básicamente porque me olvidé todo de lo que trata el Dios Tullido y toca volver a no leerlo, sino a releerlo. Sería la tercera vez que lo leo. Sin embargo, para no colgar poderosamente, y como quiero hacer una reseña completa, es probable que suba otras cosas, de otros autores, para por fin traer variedad al canal, con mi humor de porteño clásico, y que sé que también les encanta. Así que eso es todo por ahora.
Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Eso me ayudaría un montón. Suscríbete a mi canal, ahora sí, para más contenido y dale duro a esa campana para que te avise de cuando suba nuevo video. Acá te dejo otros que seguro te van a encantar. Y prepárate para el final, porque si este video fue así de largo, no quiero imaginar cómo será el último. Bueno, eso es todo. Hasta otra.